Muy buenos días, feliz sábado, una alegría poder acompañarlos en esta mañana, en este hermoso día de sábado. Un saludo muy grande para todos los amigos que nos están escuchando por la FM y por los que nos están mirando también en el programa de YouTube, así que un abrazo muy cordial para cada uno de ellos. Silvana, me hiciste acordar de una experiencia que tuve en barco también hace varios años atrás, en una salida que hicimos en la época que trabajaba en Casa Editora. Hicimos un viaje desde Tigre hasta la isla de Martín García. Eran aproximadamente 2 horas de viaje, no recuerdo bien. Y nos tocó un día nublado, de lluvia, así que fue bastante movidito el viaje. Y nos acordamos de la historia que contaste de Jesús con los discípulos y oramos bastante en esas 2 horas. Porque no solamente teníamos 2 horas para ir, teníamos que volver. Pero gracias a Dios, a la vuelta salió el sol y estuvo todo más tranquilo. Así que, bueno, me hiciste acordar de esa historia que tuvimos hace años atrás. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo nos está tratando la pandemia? ¿Se están cuidando? ¿Hay muchos hermanos aquí que estén afectados por ello, por la pandemia? ¿Sí? Bueno, en nuestra iglesia también hay algunos que están afectados y hay otros que no están viendo. Hoy Pablo me estaba preguntando cómo está nuestra iglesia, si está yendo o no. Hay gente que se está quedando y está escuchando por los medios, ¿no?, el mensaje porque no se animan a venir a la iglesia. Así que vamos a orar por ellos también. Hermanos, en esta mañana quiero compartir en la palabra de Dios una historia que es muy conocida, pero muy linda también. Y los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos. Vamos a buscar allí Hechos capítulo 6. Van a haber varios versículos, pero no vamos a leer todo, por supuesto. Vamos a leer lo más importante que hace de la historia. Por ejemplo, para comenzar, vamos a leer Hechos capítulo 6, los versículos 1 hasta el 7. Dice aquí la palabra de Dios: y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En esta primera parte hay muchas cosas para destacar, pero vamos a detenernos en un personaje, en uno de los 7 diáconos que fue elegido en esa ocasión para hacer este servicio de atender a las viudas y otros quehaceres más. Vieron allí que en el versículo 5, decía: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Si ustedes se fijan, es el único que al lado de su nombre hay algo más que se destaca, y es que era hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Era un hombre distinto que fue elegido para este servicio, justamente, ¿no? Diácono, servicio, servir. Porque aparte, este hombre hacía otras cosas.
además de servir a las viudas, de hacer ese trabajo, también él predicaba la palabra del Señor. Y eso lo tenemos en el versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría, el espíritu con que hablaba. Este era Esteban. Fíjense que no dice de dónde procedía, no dice quiénes eran sus padres, simplemente se dice que fue elegido como uno de los diáconos, que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y que además hacía este trabajo de predicar con gracia, lleno de gracia y de poder, haciendo grandes prodigios y señales en el pueblo. Y por supuesto que todo esto hacía llamar la atención. Y fíjense que los que estaban allí llamaron a personas con influencias de otros lugares para confrontar con Esteban. Pero como dice el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Era poderosa la forma en que él predicaba. Y Jesús había mencionado algo a sus discípulos, que no iban a estar solos cuando les tocara ir y predicar. Si buscamos en el libro de Lucas, capítulo 21, sin perder Hechos 6, vamos a encontrar aquí lo que Jesús dejó dicho. Lucas, capítulo 21, versículos 14 y 15. Voy a invitar si alguno de los hermanos o hermanas que lo tengan lo quieren leer. Lucas capítulo 21, versículos 14 y 15. ¿Quién lo puede leer, por favor? Gracias, Gladys. ¿Sí? ¿Qué dice aquí Jesús? Que no debemos preocuparnos cuando nos toque hablar acerca de Él. Que Él, por medio del Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Ponernos palabras para poder hablar y dar testimonio acerca de Jesús. Y esto es lo que había sucedido con Esteban. Esteban, como les digo, no sabemos nada de su vida personal. No sabemos si era instruido, si había estudiado en algún lugar, no sabemos de dónde procede. Simplemente está la descripción aquí en la Biblia, que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y eso le bastó para ir y proclamar y hablar acerca del Mesías, acerca de Jesús. Elena de White también hace una descripción de Esteban. En el capítulo 10, en la página 50 del libro Los Hechos de los Apóstoles, escribió lo siguiente acerca de él. Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el Evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y dentro de esos rabinos, ¿saben quién se encontraba también? Saulo. Saulo también fue convocado para confrontar a Esteban. Él también, siendo joven, ya estaba llamado para hacer esa tarea. Bien, continuemos con Esteban. Entonces, ¿qué sucedió cuando los eruditos de aquella época lo confrontaron y no lo pudieron hacer callar? Fíjense
lo que dice el versículo 11 del capítulo 6. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué hicieron entonces? Pagaron a personas para que dieran falso testimonio y dijeran: este hombre habló tal y tal cosa en contra del templo y contra de Moisés, en nombre de ese Jesús de Nazaret. Y fue tal lo que armaron, que hicieron alborotar al pueblo, y eso hizo que Esteban fuese llevado al concilio. Pero el versículo 15 termina de una manera maravillosa, porque dice que a pesar de todo lo que armaron, a pesar de los falsos testigos que contrataron, cuando vieron a Esteban, Esteban estaba de una manera diferente. Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Vieron ustedes alguna vez algún ángel? Yo tampoco. Pero me imagino por las descripciones que hay en la Biblia, por las descripciones que por allí hace la señora de White, de un rostro lleno de luz, que irradiaba respeto, serenidad. Eso era lo que vieron en Esteban, en este hombre de Dios. Y cuando estaba allí en el concilio, el sumo sacerdote, en el capítulo 7, dijo entonces: ¿es esto así? Esteban dijo: hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Me llama la atención cómo se dirigió Esteban al concilio cuando fue cuestionado por el sumo sacerdote, ¿no? Hermanos y padres, con sumo respeto, con suma tranquilidad, se dirigió y comenzó su discurso de defensa, ¿sí? Todo el capítulo 7 habla de las cosas que él dijo, del repaso de la historia del pueblo de Dios, empezando por Abraham, siguiendo por Jacob, por los hijos, por José, por Jacob cuando fue con toda su familia a Egipto, ¿sí? También habló de cuando murió el faraón que conocía a José y el nuevo no lo conocía y esclavizó a todos los israelitas que estaban allí. Habló de los 400 años que iban a estar como esclavos, de Moisés, de lo que pasó con Moisés, de cómo de niño fue procurado matarlo y cómo milagrosamente fue salvada su vida, de cómo la hija del faraón lo descubrió allí en el Nilo, y así Esteban fue describiendo cada parte de la historia del pueblo de Dios. Llegó hasta Salomón, la construcción del templo, donde allí hizo referencia, ¿no?, de que Dios era imposible de que pudiera morar en un templo hecho por las manos del hombre. Y así, hasta que vio que la multitud que estaba escuchando en ese momento no era buena la reacción que tenían, no era buena, y él sabía que todo eso estaba calando hondo en los corazones de estas personas, pero que estaba produciendo un efecto contrario a lo deseado, porque esta gente tenía una sola meta,
y esa meta era solamente acallar la voz de Esteban. Entonces Esteban abruptamente corta su relato, corta su discurso. Y en el versículo 51 dijo lo siguiente: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pasando de recordar la historia del pueblo, fue directamente a un discurso más duro, donde los acusaba de ser duros de cerviz, donde los comparó con sus padres en la antigüedad, cuando no escuchaban a los profetas que Dios enviaba con los distintos mensajes, y que incluso los mataban. Los comparó a ellos y les dijo también: así como ellos, ustedes también hicieron lo mismo cuando no recibieron al justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Directamente, porque sabía Esteban que las personas que estaban allí tuvieron parte en el juicio de Jesús y en la crucifixión de él. Y cuando ellos escucharon todo esto, dice en el versículo 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Yo me imagino esta escena. Me imagino que ustedes también habrán visto alguna vez cuando una persona está llena de ira, de bronca, de odio, que se pone en una posición tan firme, ¿no?, que hace chillar los dientes de tanta bronca que tienen. Y así estaban estas personas. Así reaccionaron al mensaje que estaba dando Esteban por medio del Espíritu Santo. Pero Esteban, el versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió, y Saulo consentía en su muerte. Qué escena tremenda. Pero fíjense que Esteban, al ver esa reacción de tanto odio, de tanta maldad que tenían estas personas, él no se inmutó, no se fijó en ellos, sino que dice el relato bíblico que hizo una cosa, que simplemente levantó su mirada al cielo. Y allí, como en una visión, vio que el cielo se abrió. ¿Y a quién vio? A ese Jesús del cual le predicaba, que estaba al lado, a la diestra del Padre. Y no se lo cayó, no se lo guardó para él, sino que lo dijo. Y allí es donde fue tomado y sacado afuera de la ciudad y lo apedrearon. Y fíjense también que mientras él era apedreado, oró a Jesús y le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego ahí, a un paso de la muerte, se arrodilló y dice que a gran voz clamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El título del sermón de esta mañana es Seguir a Jesús.
¿Es fácil seguir a Jesús? Si nos comparamos con la historia de Esteban, podemos decir que no. ¿Fue fácil para Esteban? Aparentemente no. Pero él estaba en paz. Él estaba tranquilo. Él confiaba plenamente en Jesús. ¿Por qué? Porque él tenía una relación personal con ese Jesús. Y en el amor que tenía por su maestro, es que lo llevó a predicar, a servirlo en su nombre. Y no le importó morir. No le importó morir de esa manera. Porque cuando vio esa visión, dice la señora de Huay, que es como que Jesús aceptaba lo que él estaba haciendo. Y como que hizo un gesto de que se inclinó como para ayudar a su discípulo. Servir a Jesús, seguir a Jesús, tiene su costo. Es más, cuando Jesús estuvo en este mundo y lo dijo a sus discípulos, que no iba a ser un camino lleno de rosas, no iba a ser fácil el camino de cristiano. Pero qué bueno también que Él nos dijo que para hacer ese camino no íbamos a estar solos. Si ustedes en sus himnarios buscan el himno 281, voy a pedir, Nico, un favor, después si podemos proyectar el himno de 81, 281, vamos a hacer algo con ese himno. Gracias. Si ustedes buscan este himno, van a ver que tiene el número, el título, está la letra, y abajo dice letra, anónimo, versión en español anónimo, música, melodía tradicional india. Este himno fue escrito hace ya bastante tiempo atrás, justamente en la región de la India, por un hombre que vivía en una aldea. En cierto momento llegó un predicador, anunció acerca de Jesús, y esta familia aceptó a Jesús como su Salvador. Y un tiempo después, este hombre, luego de haber entregado a Jesús, escribió este himno, 281. He decidido seguir a Cristo. Entonces, esta familia en esa aldea ya no hacía las cosas que estaban acostumbradas, las tradiciones que esa aldea solían hacer, sino que hacían lo que ellos como cristianos, la Biblia les indicaba. Entonces, la gente de allí se reunió y fue a ver al jefe de la aldea y a protestar y a decir, ¿cómo puede ser que esa familia deje nuestras costumbres, nuestras tradiciones? No puede ser, vamos a ser castigados por esto. Entonces el jefe de la aldea con todas las personas fueron hasta la casa del cristiano, allí dio indicación de que fueran sacados de la casa de forma violenta y allí lo confrontó. Le dijo, mira, esto que estás haciendo de seguir a ese Jesús, no, ustedes acá no lo pueden hacer. Y si no dejan de guardar a ese Jesús, vamos a tomar una decisión drástica en ustedes. Te voy a dar una oportunidad. Si te retractas y niegas el nombre de Jesús, voy a dejar que tus hijos vivan. Ahora, si te niegas a hacer esto, tus hijos van a morir. Imagínense la reacción de este hombre, inesperado, porque ellos no esperaban que esto iba a suceder así. Y en sus pensamientos decía, ¿qué hago ahora? Y allí se acordó
de eso que un tiempo atrás había escrito. Y mirándolo al jefe de la aldea le dijo, no, no podemos hacer esto. Yo no puedo negar a mi Señor Jesús. Y dicho eso, empezó a cantar, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y el jefe de la aldea, cuando escuchó esto, con bronca, indicó a las personas que tenían a los hijos de este hombre a que los mataran. Otra vez se acercó y le dijo, mira, ya tus hijos murieron por tu culpa, por no negar a ese Jesús. Te voy a dar una segunda oportunidad, pero ahora tu esposa es la que va a morir, si no niegas a Jesús. Miró a la esposa, cerró los ojos y cantó la segunda estrofa de este himno. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe de la aldea hizo este movimiento en su cabeza, como no comprendiendo, y dio la orden para que mataran a su esposa. Otra vez habló con el cristiano. Tus hijos y tu esposa están muertos. Por lo menos ahora salva tu vida. Negá a Jesús. No puedo. Y allí cantó la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y el jefe de la aldea dio la orden para que lo matara. Así murió esta familia. Pero ¿saben qué? La historia no concluye así. Sino que un tiempo después, el jefe de la aldea estaba justamente en ese lugar donde había sucedido todo eso. No había quedado tranquilo en lo que esta familia había demostrado. Pensaba, ¿cómo puede ser que esta persona viera morir a sus hijos, viera morir a su esposa y no negara a Jesús? ¿Quién es ese Jesús para que lo mantuviera tan firme? Y allí él, recordando todo eso, decidió aceptar a ese Jesús. Y no se quedó allí, sino que convocó a toda la aldea, notificó su decisión, y toda la aldea de aquel lugar también aceptaron a Jesús. Fíjense que la historia de Esteban no queda allí, porque si ustedes ven del capítulo 7, en la última parte del versículo 60, se menciona a Saulo, quien consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Pero en Saulo también quedó muy grabado esto que había visto, porque en el fondo él sentía que ese hombre realmente estaba representando a Cristo. Y a pesar de que era usado por el enemigo para hacer la obra en contra de Dios, Dios, que es más poderoso, lo llamó e hizo la labor que hizo, predicando de ese Jesús. Estamos en una etapa de este mundo que a las puertas,
de llegar al tiempo del fin, de que nuestro Señor esté por regresar. Somos cristianos y tenemos una tarea que hacer: seguir a Jesús. Por supuesto que vamos a tener problemas. Por supuesto que el enemigo va a hacer lo imposible para callar nuestras voces. Pero Jesús hizo un llamado, Mateo 11:28, un versículo muy conocido: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él en Juan 14 dijo que no nos iba a dejar huérfanos, Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Cuando dio la gran comisión, dijo: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos hace ese llamado: venid, venid a mí. Porque hay una tarea que realizar. Estamos viviendo en un tiempo donde nos toca anunciar de que este mundo va a terminar cuando Jesús vuelva por segunda vez a buscar a cada uno de sus hijos. Recordemos esto. ¿Nos va a costar? Sí. Pero imitemos a Esteban, que en el momento de mayor lucha, de mayor prueba, él no se fijó en las personas que lo rodeaban, sino que él alzó sus ojos y miró al cielo, porque es de ese lugar donde vendrá la ayuda necesaria para poder completar la misión. Por eso, amigos, hermanos, nos insto a aceptar la invitación que Jesús nos hace, porque la recompensa que vamos a tener es la vida eterna. Que podamos disfrutar de servir a Jesús en lo que sea. Algunos pueden estar aquí predicando, otros pueden ser maestros, maestras de niños, a otros les gusta dar estudios bíblicos, repartir libros, estar en ASA. Hay tantas cosas que uno puede realizar. Y máxime si nos entregamos a Él para que Él nos guíe y nos dirija en hacer su tarea. En esta mañana es mi deseo y mi oración de que sirvamos en nombre de Jesús y que podamos dar esperanza a muchos que no la tienen, llevar esta luz a muchas personas que todavía están en oscuridad y así también apresurar el regreso de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar, así como estamos, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por las promesas que nos haces de que vas a estar a nuestro lado, que nos vas a capacitar, que nos vas a dar palabras para poder dar testimonio de ti. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos benditas para que podamos hacer esa tarea. Y así también, Señor, colaborar para que muchos otros puedan conocerte y entregar sus vidas a ti si es así tu voluntad. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, a aquellos que están escuchando por la FM o que están mirando en YouTube, que estés también con cada uno de ellos, Señor. Gracias porque sabemos que permanentemente estás a nuestro lado. Con el perdón de nuestros pecados los pedimos sin merecerlo, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.